Ok, pues quería platicar de unas, básicamente de como cosas que estaba notando. Ya estoy revisando los exámenes, no he actualizado, nada más he actualizado uno, pero ya lo estoy, revisando. Chance para mañana o el miércoles ya están. Este, pero noté que había como unas dudas de, como de proyección estereográfica, qué pasa con las transformaciones de, como del plano al espacio proyectivo y así. Entonces quería como básicamente repasar eso con ustedes. Y hice una cosa de GeoGebra de de proyección estereográfica. Entonces, a ver, creo que tengo que abrirlo como calculadora. Porque había preguntas, por ejemplo, de qué pasa con una parábola en el proyectivo, ¿no? O qué pasa con las rectas en el proyectivo y así. Entonces, aquí en GeoGebra, pues se puede ver bastante bien. Porque básicamente lo que estamos haciendo en esta cosa de aquí de GeoGebra es lo mismo que estábamos haciendo a ver, en en R2 en el plano, cuando agarramos nuestro circulito y tomábamos una recta y proyectábamos esa recta al círculo, ¿no? Entonces estamos haciendo lo mismo aquí para encontrar como nuestro plano proyectivo, ¿no? Y lo que hacemos pues, es agarrar un punto acá de la esfera, el polo norte de la esfera de aquí, y tomar una recta que intersecte a una figura que esté en este plano, ¿no? Entonces, en este caso, esta figura es una recta, ¿no? Entonces, aquí esta GeoGebra nos permite agarrar y decir, ok, mira, tenés este deslizador F, tienes este punto de intersección, dame una cosa que se llama lugar geométrico, ¿no? Entonces, lugar geométrico básicamente es todos los puntos que cumplen cierta condición. Entonces, es deslizador con intersección y les da ese círculo, ¿no? Entonces, pues ya tienen ahí justo que si le dan, por ejemplo, aquí le pueden dar play al F. Entonces se va a ir moviendo y va a regresar al otro lado, ¿no? Entonces ese es el lugar geométrico que corresponde a la proyección de esta recta en en la esfera, ¿no? O sea, como la versión proyectiva. Entonces, si toman esta recta así, pues básicamente todas las rectas que pasan por el origen van a corresponder a círculos máximos, ¿no? En la esfera. Sin importar o sea, digamos aquí, básicamente, si esto no fuera el eje Y, pues se vería exactamente igual, ¿no? Porque puedes montar el eje Y en cualquier recta y y pues te da lo mismo siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tuvieran como la pendiente de esa recta y la fueran moviendo de ese lado, les daría, espera, esto, ¿no? O sea, se movería como de esta forma. Ay, ¿ahora qué pasó? A ver. Ah, sí, ya. Ahí está. Si se imaginan que la esfera está fija y la recta es la que se está moviendo, o sea, están moviendo como las pendientes de la recta, entonces eso corresponde a rotaciones de círculos máximos en la esfera, ¿no? Y si se paran la recta, o sea, si la recta ya no pasa por el origen, esperen, ahora lo que pasa es que los círculos ya no son máximos, ¿no? Sigue siendo un círculo en la esfera, porque básicamente es un plano que pasa por tres puntos, corta la esfera en un círculo, ¿no? Siempre. Y pero ya no va a ser máximo, ¿no? Entonces ahí era, por ejemplo, ¿sí?
¿Cómo, cómo? Alguien dejó abierto el micrófono, parece. Ah, ok, ok. Entonces, ven, Profe, ¿sí? pero esta sería la predicción estereográfica, ¿no? Sí, Estábamos viendo en la tarea de proyección central, es lo mismo. pero bueno, yo creo, no estoy seguro, pero creo que en la proyección central, aun cuando las rectas no pasan por el origen, siguen siendo como semicírculos máximos, Por eso, justo. creo. Pero mira, checa. La proyección central básicamente es. Vamos a pegar esto acá, ¿no? Entonces, si agarramos y lo vemos como así, ¿qué es lo que está? O sea, ¿ves? Está pasando exactamente lo mismo de la proyección que habían visto antes, ¿no? El círculo. Ujú, Entonces, la proyección central básicamente es una proyección, o sea, son rectas que pasan por por un montón un haz de rectas que pasa por un punto, ¿no? En este caso es E. Entonces, la proyección, digamos, es eh, el punto en el que intersecta, o sea, los dos puntos se corresponden a, por ejemplo, la intersección de esta con la intersección de este, ¿no? ujú. Entonces, o sea, como en esta proyección central que ya habían visto plana, F se mapea a. Este es un G, ¿verdad? Sí, es un G. F se mapea a G, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí F se mapea a G también. Aquí F se mapea a sí mismo, ¿no? Y F se mapea a G, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la proyección central. ¿Estás de acuerdo, no? Que es la que ya habían visto. O sea, sí es la misma idea. Yo solamente decía que, como yo había entendido, que a lo mejor estoy mal, eh, está esta diferencia sutil de que en la proyección estereográfica, pues como ya lo mostraste, las rectas, si no pasan por el origen, van a formar círculos más chiquitos, Ujú. pero en la proyección central no son círculos más chiquitos, siguen siendo círculos, semicírculos máximos, porque pues no van a ser el círculo entero porque solamente tenemos la mitad de la esfera, pero siguen siendo máximos. Pero no entiendo por qué, o sea, ¿por qué estás diciendo que son semicírculos? Explícame. Porque estábamos tomando media esfera, ¿no? Ajá, Pero media bueno, esfera de... Ah, ya. sí, pero digo, también podrías usar la esfera completa y estarías haciendo un círculo máximo. Realmente da un poco lo mismo, pero bueno, desde mi punto de vista, Ya, sí, por lo ya. que he visto. Sí, ya entendí. Sí, o sea, puedes ver la proyección como con o sea, como sumergida con el centro, o sea, con el centro de la esfera en cero. Y aquí el centro de la esfera está un poquito arriba. Entonces, te da algo como ligeramente diferente. Porque básicamente en estos proyectos, o sea, en el que está abajo te va a haber puntos en los que te van a quedar, la proyección te va a quedar adentro de la esfera y luego hay otros en los que te va a quedar afuera de la esfera. Pero y sí, ya entendí, ¿no? O sea, como está cortada a la mitad por ese plano XY, pues sí te va a dar como semicírculos máximos, ¿no? En vez de círculos máximos. Este, la puedes hacer así o de esa forma o de esta forma. El beneficio de hacerlo de esta forma es que básicamente cubres a, o sea, cuando añades el punto al infinito, cubres a toda la esfera, ¿no? Entonces, bueno, o sea, por ejemplo, también la onda de hacer media esfera es como esta identificación antipodal también, ¿no? O sea, que dices, ah, sí, las rectas que pasan por, o sea, si esa es como la proyección central, este, por ejemplo, con la proyección en el centro, entonces va a haber básicamente dos puntos antipodales como que se van a estar como, pegados, ¿no? O sea, porque eso tiene que ver con un concepto de algo que se llama coordenadas homogéneas, y es que básicamente es una idea de decir, ok, bueno, tienes como por ejemplo la recta YX, a ver, aquí está, wait, tienes esta recta, ay, está al revés esto. Este, tienes, a ver,
Y a ver si... Antes había una opción de selección de texto. Había una opción como para hacer figuras, pero no sé si... No, creo que no está activado. Dame un segundo. Aquí está, la pieza de forma. Ahí está. Y entonces, por ejemplo, si tienes como una recta que pasa aquí por el... Bueno, pasa... Es súper difícil dibujar líneas rectas con esta cosa. Paso por acá. Disculpe, Sí. quería ingresar a la reunión desde mi laptop. Ahorita estoy en el celular. Si me deja pasar, Ah, sí. por favor. Sí, aquí está. Es que se me olvidaron de que aquí están Muchas gracias. más a la espera. No, no hay de qué. Entonces, por ejemplo, si tienes una recta y igual a no sé, 2x más 1, esta es exactamente lo mismo. 2y igual a 4x más 2, ¿no? Es exactamente la misma recta. Bueno, y aquí, por ejemplo, bueno, más bien, si lo tenemos aquí así, porque paso por el origen, ¿no? Entonces tenemos, esta recta es igual que esta recta, es igual que esta recta, ¿no? Entonces si lo pasan a forma canónica, va a ser y menos 2x igual a 0, 2y menos 4x igual a 0, 3y menos 6x igual a 0. Entonces, básicamente va a haber, o sea, esto es lo mismo que si dijeras, 1, ¿ya bien producto punto? Sí. Ok. Entonces esto es como si dijeras 1, menos 2, producto punto xy igual a 0. 2, menos 4, producto punto x, y igual a 0. 3, no sé, menos 6, producto punto x menos y. Entonces, todas estas tres son equivalentes, dan exactamente la misma recta. Entonces podemos decir, ok. Entonces vamos a en vez de fijarnos en el X y el Y, nos podemos fijar en ¿no? Y decir, entonces vamos a tener una serie de, vamos a ponerlos en corchetes así para distinguirlo de los otros, como el espacio normal. Es decir, ABs que son equivalentes a, digamos, 1,2, ¿no? En términos de rectas. Entonces, si se fijan, esto básicamente, si tienes pero perdón, era como menos 2. Es básicamente una relación de equivalencia, ¿no? En la que tienes que Ahí dos de no, estos. Ajá. ahí no sería adecuado añadir algún escalar, porque vamos, la coordenada 1, menos 2 es equivalente a la 2, menos 4, pero multiplicada por el escalar 2, y luego la tercera multiplicada por un escalar 3. Sí, exacto. Podemos llamar ese escalar, no sé, lambda, por ponerle nombre. Sí, de hecho, o sea, si agarras y dices, ok, vamos a agarrar A1, B1, va a ser equivalente. A veces van a poner, está relacionado con, ¿no? Pero ponemos equivalente para que sea más claro. A sub 2, B sub 2, sí, solo sí. Existe bueno, más bien no, debería ser porque, sí, no, sí existe. A real, tal que, digamos, vamos a llamarle lambda mejor porque creo que es medio confuso. Lambda, tal que A1 es igual a lambda
2, B1 es igual a lambda B2, ¿no? Lambda 2, lambda B2. ¿Qué es lo que decías, no? Entonces, por ejemplo, si tenemos, esto va a significar que, por ejemplo, 1, menos 2 es equivalente a menos 1,2, ¿no? Porque lambda en este caso es menos 1. Entonces, es equivalente que hagas una recta que, digamos, apunte hacia allá, que hagas una recta que apunte hacia acá, ¿no? Con el origen. Entonces, significa que básicamente hay dos rectas posibles, ¿no? Pero con esta definición son equivalentes la una a la otra, ¿no? Que es de donde viene lo de la identificación antipodal, ¿no? Entonces tú dices, identifica esta antípoda, este punto más bien, con su antípoda aquí, ¿no? Entonces solo necesitas considerar realmente las rectas que van de 0 a pi, ¿no? ¿Sí? También, y podrían pues, identificarlo con todos los vectores cuya norma es 1, si tomamos que esa circunferencia es de radio 1. Sí, exacto, exacto. Entonces podemos agarrar no sé si ya han visto en álgebra moderna o les mencionaron algo sobre algo que se llama representantes de clase, que básicamente esto te da una clase de equivalencia, ¿no? Que la clase de equivalencia es todos los vectores que sean múltiplos de un vector director de esta recta son equivalentes. Entonces, tu representante de clase va a ser básicamente uno que te agarras para decir, ok, como todos son equivalentes, puedo agarrar uno que represente a todos. Y podemos agarrar a uno que esté normalizado, ¿no? Entonces el 1, 2, por ejemplo, no sería opción, sería si normalizan esto, les da norma raíz de 5, ¿no? Entonces sería 1 sobre raíz de 5, menos 2 sobre raíz de 5. Sí, y de hecho ya vimos, bueno, por lo menos yo vi el tema en la clase de álgebra superior, que estamos en ese tema. Bueno, quería aprovechar para mostrarle algo en lo que he estado trabajando con Python y un paquete, bueno, no sé si paquete o conjunto de paquetes llamado Mani, pero no sé si ahorita o después Manim, se me sí. diga. Sí, al final de la clase, si quieres, ya que quedan 10 minutos, nos enseñas. Manim está muy padre. El módulo que usa el de 3 Blue, 1 Brown o algo así, ¿no? Sí, Grant Sanderson, algo así. Crack, sí, 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 sí. Está muy padre. Sí, ahorita nos enseñas. Eso suena muy padre. Nada más vamos a acabar de ver esto. Entonces, ahí está esa cosa, ¿no? Lo de las antípodas y la proyección y el semicírculo y así, ¿no? Entonces, podemos tomarla así, pero esta tiene como algunas otras cosas interesantes. Y es que, por ejemplo, podemos agarrar Bueno, la otra también podemos hacer eso, pero... El punto de la otra es que cuando hacemos la proyección, va a haber cosas que van a quedar adentro de la esfera, ¿no? O van a quedar en la parte de abajo, por ejemplo, de la esfera. Va a quedar como medio extraño. Un poquito diferente. Este... Y hay unos detalles ahí como para decir que las dos son parecidas o equivalentes. Así, pero ahorita no vamos a meternos en ese detalle. Básicamente, esto es la generalización de la construcción que ya habían visto antes, ¿no? Del círculo con la recta de la proyección. Va a ser exactamente lo mismo. Entonces, si en el otro habían visto que eso era la línea proyectiva, esto lo van a poder pensar como el plano proyectivo, ¿no? Entonces, básicamente esto, como que sí. Bueno, aquí creo que no lo podemos hacer realmente como tanto zoom. Pero si se imaginan que están viéndolo desde arriba, como que las líneas representan. O sea, la idea como de la geometría proyectiva es que las líneas representan puntos, ¿no? O sea, porque es una línea de visión. Entonces estás viendo como la proyección es como tú estás viendo como en una línea. Entonces, toda línea que salga de tu línea de visión, de tu ojo, digamos, no la percibes como línea, la percibes como un punto, ¿no? Entonces, esa va a ser como la idea del plano proyectivo, que líneas corresponden a puntos, por ejemplo. Un plano
va a corresponder a, como pueden ver aquí, el plano cuando lo alinean con la línea de visión se ve como una recta, ¿no? Si cambian, pues ya se ve que es un plano, pero si lo alinean con esta E, ahí se ve. El plano y la línea desaparecen, ¿no? Pero bueno, entonces, el chiste es que, por ejemplo, en la pregunta del examen bueno, ok, ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí estamos variando a M y a B al mismo tiempo, ¿no? Pero digamos, la pregunta de qué pasa si por ejemplo, D se va al infinito, pues pueden ir viendo que este círculo, o sea, si fueran yendo como juntos, ¿sí? Este círculo va empezando como a hacerse más chiquito hasta que se como que colapsa en el polo norte, ¿no? Entonces como que se va al punto del infinito, ¿no? La recta. Colapsa allí. Entonces, con una parábola, por ejemplo, si borramos este, a ver, vamos a borrar. Borramos el plano. Este también lo borramos. Y este también lo borramos. Ah, no, ese no, perdón. Bueno, aquí y vamos a poner uno acá. Y hacer una parábola, ¿no? Traté de hacer la hipérbola, pero como que se traba un poco GeoGebra por el cruce como del infinito de la hipérbola. Entonces no lo voy a hacer ahorita. Pero básicamente da como una figura de 8 aquí cerrada, ¿no? En la esfera. Esta parábola. Entonces, foco y directriz. Entonces ahí está. Tomamos una recta que pase por un punto arbitrario de la parábola y polo norte. Tomamos la intersección de esta recta con la esfera. Le picamos a lugar geométrico de este punto deslizador y esta intersección. Y les da esa figura, ¿no? Que va a ser la proyección de la parábola. No sé por qué me está dando esta cosa aquí. Está medio rara, pero no importa. Espera, me está trabando un poco esto. Ahí está. Entonces vamos a darle play a D. Está súper lenta mi computadora ahorita, pero... A ver, espera, algo está pasando aquí raro. A ver, déjenme borro aquí más cosas porque algo se está trabando aquí y no sé, no sé exactamente qué es. Vamos a ver si ahora no se traba tanto. Pero el punto de la parábola es que o sea, si se va como del infinito hacia los menos X y al infinito hacia los positivos, en los positivos, esos dos puntos van a ser proyectados a un solo punto, ¿no? Entonces vamos a ver vamos a hacer una recta. Esperen. Tantas cosas aquí que luego no encuentro como lo que estoy buscando, pero aquí está perpendicular a esta recta que pase por... un segundo.
Ok. Punto acá. Y una perpendicular. Que pase. Ahí está. Y ahora sí un punto arbitrario. Y una parábola. Por aquí y acá. Listo. Cool. Entonces. Muy bien. Entonces solo proyección acá. Ahora sí. Recta que pasa así. Y esto ahora sí nos debería dar bien. Espero que no se trabe ahora. Es que mi compu ya tiene como 10 años, entonces. Ok, entonces. Ven, si F, el foco se empieza como a mover hacia acá. Ven esta figura que empieza a dar, ¿no? Se empieza a mover hacia acá. Vamos a mover a E. ¿Vieron eso? Vamos a hacerlo más lento. Cuando se acerca a cruzar la directriz, como que colapsa, ¿no? Luego aparece en otro lado. Ahí va. ¿Ven? Como que tiende a unos segmentos de círculo máximo que unen a F y a H. De este lado, y cuando cruza esta recta, como que se hace los otros segmentos de círculo máximo al otro lado. Y cuando tiene infinito esta parábola, se va como que cerrando en ese círculo, ¿no? Entonces, cuando este foco de la parábola tiene infinito, o cuando que les preguntaban AX más BY, voy a cerrar esto. X más BY. Digo, X más BX más C. Entonces, ¿qué pasaba cuando C es infinito? Y es esto, ¿no? O sea, como la parábola igual colapsa en ese punto, ¿no? Al infinito. En la esfera. Entonces acá pueden ver muchos otros comportamientos interesantes de esta parábola, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si D está acá? ¿No? Esto como que tiene y tiene sentido, ¿no? Porque cuando la parábola tiende como el foco se pega mucho a la recta esta directriz, pues tenemos va tendiendo como a hacer un rayo, ¿no? Que sale del cero y se va por acá. Entonces un rayo es proyectado a un semicírculo máximo, ¿no? Cruza y pues pasa lo mismo, ¿no? Del otro lado. Tienen todas estas otras construcciones posibles. ¿Qué pasa, por ejemplo, si proyectamos círculos, ¿no? A ver, ¿quién quiere adivinar qué pasa si hacemos un círculo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con centro acá? Claro, no, eso no. Centro y radio. A ver. ¿Alguien quiere adivinar? Uh, quiero hacer una. Vamos a una elipse. Nope, nadie. ¿Qué va a pasar con una elipse? Por ejemplo, acá y acá.
Se me olvida que es focos y punto, creo que es. Sí, 2 focos, ok. Entonces, 2 focos y un punto. ¿Qué onda? ¿Por qué no me da? ¿No les pasa que a veces se trabaja GeoGebra como... No sé Un por qué. poco. Ahí está, ven, ya me está dando la elipse, pero qué raro. Entonces acá, alguien así que diga, a mí se me hace que va a ser esto. Algún tipo de circunferencia o elipse. Damos una curva cóncava. Ujú. Sí, ¿no? Sí. Si los focos se juntan, Colapsaría en un punto, eventualmente. no, o sea, pero antes de que colapsen, o sea, los focos así se juntan, no colapsan necesariamente en un punto, ¿no? O sea, tenés un círculo, ¿no? Porque la elipse con 2 focos que se juntan, los 2 focos como que se pegan y se vuelve un círculo, ¿no? Ok. Entonces, ese círculo se proyecta en un círculo, en otro círculo, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, es un teorema de proyección historiográfica que todos los círculos, y eso no se ve, eso no se ve tan fácil en la línea proyectiva porque no hay como círculos en la línea proyectiva, pero los círculos serían básicamente 2 puntos, ¿no? O sea, porque serían todos los puntos que están a una distancia idéntica de un centro, y en la línea proyectiva solo hay 2 puntos posibles, ¿no? Uno que va para acá y otro que va para acá. Entonces, como por ejemplo la línea proyectiva, si hacen esa proyección del círculo de 2 puntos, te da otra vez un círculo de 2 puntos, ¿no? O sea, 2 puntos que están a la misma distancia uno del otro. Y acá, todo círculo se proyecta en un círculo. Entonces la proyección estereográfica o estas transformaciones de perspectiva preservan círculos, ¿no? Eso es bastante importante. Porque alguien de aquí es físico. ¿Algún físico en la clase? ¿No? Parece que no. Es que hay una... Yo sí, profe. Ah, ok. Es que hay un super spoiler para después, y es que las transformaciones de Möbius son equivalentes a las transformaciones de Lorentz, que son las de la relatividad especial, que son equivalentes a transformaciones de este espacio proyectivo, ¿no? Como que preservan ciertas como cantidades en la esfera. Entonces está muy interesante porque esta idea de que preservan círculos es súper importante porque hay una pregunta clásica que resolvieron independientemente un cuate que no creo cómo se llamaba, otro que se llamaba Terrence y Roger Penrose. Y era, si vas viajando en una nave espacial a una velocidad, por ejemplo, mitad de la velocidad de la luz, o velocidades ya como cercanas a la velocidad de la luz, ¿cómo se ve un planeta cuando pasas al lado del planeta, ¿no? Entonces, si alguien está escuchando la noción de la contracción de Lorentz, la contracción de Lorentz es que cuando tú vas viajando muy rápido en una dirección, las cosas que están, digamos, como una recta paralela que está a tu dirección de viaje, se ve contraída por una cantidad proporcional a la velocidad a la que vas viajando, ¿no? O, por ejemplo, si estás estacionario y ves algo moverse como en una línea así enfrente de ti, lo vas a ver contraído proporcional a la velocidad a la que va, ¿no? Pero hay un efecto muy interesante que básicamente como las cosas no son unidimensionales cuando viajan, entonces vas a tener que, por ejemplo, si tienes una caja viajando frente de ti, digamos, esta es la versión 3D de la caja. Bueno, tengo que arreglarle esto porque... Ahí está, ya no se ve tan mal. Entonces tú estás como aquí, ¿no? Viendo la caja. Entonces esta cosa se va moviendo como así, frente de ti.
muy lejos de ti, como en no sé, en otra galaxia, tú estás viendo con un telescopio, ¿no? Aquí está tu telescopio. Entonces, se va viendo esta velocidad, pero para que tú veas el frente de la caja, tienen que haber llegado fotones, acá, que estaban viajando a cierta velocidad, pero tú ves al mismo tiempo toda la caja, ¿no? Estás viendo toda la caja entera, pero los fotones que estás viendo de aquí atrás se tuvieron que haber salido antes para llegar al mismo tiempo que los fotones que están adelante en la caja, ¿no? Entonces tú efectivamente estás viendo la parte de atrás de la caja en un punto anterior temporal que el frente de la caja. Tú estás viendo la caja en momentos diferentes del tiempo, porque los fotones tuvieron que haber salido en tiempos diferentes para que tú los percibas al instante, ¿no? Entonces, tú ves a la caja contraída de este lado, entonces hay una contracción de longitud, ¿no? Pero también pasa que estás viendo estos lados de la caja, ¿no? Porque te están saliendo los fotones antes. Entonces, el efecto que tiene visualmente es que cuando tú lo ves en tu telescopio, aquí, ves un cacho de la caja contraído, que es, digamos, este cacho, digamos que es rojo, y este es azul, ¿no? Entonces tú ves un cacho rojo aquí contraído, que lo estás viendo literal, estás viendo contraído, pero también estás viendo el otro lado de la caja, así. No sé por qué ahí está. Estás viendo así a la caja. Entonces, como el efecto geométrico que esto realmente tiene es que la caja está siendo rotada y el ángulo es proporcional a la velocidad a la que va viajando. Entonces, esto no es algo que muchos físicos sepan. Entonces, si conoces a un físico, después puedes poner en aprietos a tus profes o a tus compañeros haciéndoles esta pregunta. Y Roger Penrose también se fijó en esto, ¿no? Que como los círculos se transforman en círculos, tú das de cuenta, puedes agarrar y los planetas son como elipsoides, ¿no? No son regulares, pero puedes encerrar el planeta en un círculo por adentro y por afuera, ¿no? Que lo aproximen. Entonces, como las transformaciones de Lorentz son como transformaciones de perspectiva, preservan círculos y esferas. Entonces, cuando vas viajando a una velocidad muy alta y pasas al lado de un planeta, no se ve contraído, se ve rotado. No es algo así como muy... No. Está muy loco, profe. Sí, está súper loco. Si les interesa, pueden buscar como efecto Terrence o efecto Terrence Penrose o algo así. Se lo mando luego. Pero eso, por ejemplo, es un resultado de estudiar esta proyección estereográfica y ver que como que se identifica con las transformaciones de Lorentz. Y esto lo pueden hacer geométricamente. O sea, no hay como. No, realmente esto no es así como matemáticas súper avanzadas. O sea, lo pueden hacer con geometría de la que estamos viendo ahorita. Pueden encontrar, por ejemplo, cuál es la función que, que junta el ángulo con la velocidad. Igual hasta los puedo poner en la tarea. Pero no se espanten nada más. Lo podemos ver en otra clase o algo. Está padre. Entonces, esto creo que fue el detalle. Es lo de la proyección, lo de la identificación antipodal y la proyección fue creo que el detalle que más donde más cogieron en la tarea. Entonces quería como que dedicarle así una clase a esto, donde vieran estas cosas así, las exploraran y todo. Esto se los voy a mandar por el WhatsApp, igual lo subo al Classroom para que puedan ustedes explorar proyecciones de diferentes cosas aquí, ¿no? Y ver que, por ejemplo, igual, si miren, ahí colapsó se salió el foco, colapsa. Pero igual, por ejemplo, si mandan esta elipse, la van mandando los dos focos.
se va moviendo como al infinito. Entonces ven que este punto se va yendo hacia arriba, ¿no? De la esfera. Entonces, si estos dos focos se van tendiendo infinito, pues, ¿a dónde va a tender la proyección? Ahora ustedes díganme. Podría ser a cero, y aquí tendríamos como la tangente, ¿no? Ajá, la pendiente va a tender a cero, pero esta figura de aquí, este lugar geométrico, ¿a dónde va a tender en la esfera? Al polo norte. Exacto, como que va a colapsar. Es como un lazo, ¿no? Como uno de esos nudos que lo van jalando así y se va como que cerrando hasta que ya se cierra completamente, ¿no? También hay una recta al infinito, pero eso es como, según yo es como una especie de construcción teórica. No sabía cómo visualizarla aquí, porque básicamente todo que mandas al infinito colapsa al punto del infinito, ¿no? Pero también existe, teóricamente. Ya como vieron, ¿tienen dudas de esto? Para pasar a las visualizaciones de su compañero. Bueno, antes de pasar eso. ¿Cómo ven esto? De la proyección y el proyectivo y así. Pues por mi parte creo que no hay dudas, profe. Ok. Yo al contrario, tengo un montón de dudas, pero eh, Dispara. Todas las dudas que tengan benefician a todos sus compañeros, porque chance alguien es clásico que alguien tiene una duda y le da pena preguntar. Entonces, si alguien tiene una duda, seguramente alguien más también tiene una duda parecida o algo así. Entonces, no tengan como miedo de decir, no, yo no entendí esto y así. Entonces, dispara. pues bueno, eh, lo que estas proyecciones estereográficas me parecen interesantes, pero matemáticamente hablando o a la hora de escribirlo todo esto en ecuaciones, ¿cómo que debería que tomar como referencia? Y como referencia estoy pensando ahorita en libros. Ajá. Pues no es tan difícil. Ahorita, por ejemplo, en libros, uno que me gusta mucho es el de Visual Complex Analysis. Déjenme muestro. Es este. No lo recomiendo que lo pidan en Amazon porque les dan como calidad fotocopia básicamente al mismo precio. Este se ve como medio pixel. Igual no lo ven, pero se ve como medio pixeleado. Entonces, o sea, es un buen libro para este tipo de cosas. Disculpe, ¿me muestra la portada? Sí, La- por favor. Ah, ese sí, ya. Lo he visto que lo recomiendan en varias ocasiones. Está bien, voy a buscar. es un gran libro. También estos de John Stilwell. Cualquier libro de John Stilwell de geometría es muy bueno. Este tiene muchas cosas muy interesantes de geometría. Todos estos están en la biblioteca de la facultad. No sé cómo sea la política ahorita de prestar libros o sacar libros, pero pues deben haber como, no sé, PDFs en internet y así. A veces también si les escriben a los autores y les dicen, oye, la neta quiero leer tu artículo o libro, pero no me alcanza, a veces también se los mandan, entonces. Este. Y sí, y básicamente lo pueden hacer. Eso también puede ser un buen ejercicio de tarea. Que tienen, por ejemplo, su esfera. Muy bien, aquí. Y pues tienen acá. Voy a hacerlo menos. Acá va saliendo su eje X. Digamos, este es Y, X, Z, ¿no? Y acá sale otra vez Y, sale otra vez Z.
Y aquí está el plano, ¿no? Vamos a... Ahora sí me quedó chido el dibujo. Entonces tienen, por ejemplo, una figura aquí que está en el plano, ¿no? XY. Y tiene una recta que pasa por este punto. Entonces, si suponen que esta recta... Bueno, aquí ya vieron, hice la esfera como media esfera, pero lo pueden poner así también. Digamos, este es Y' y este es X' y este es, digo, Y y este es X, ¿no? Entonces vamos a borrar esto de acá. Pueden hacer la proyección en cualquiera de esos dos. Entonces supongamos que este es, por ejemplo, aquí Z es igual a... Esta altura es igual a 1, ¿no? Acá es Z igual a 1. Entonces van a tener una recta y bueno, entonces tienen aquí una función, digamos, función f de x, ¿no? Entonces van a tener acá una recta que pasa acá, sale aquí y luego ya toca a esta función acá, ¿no? Entonces va a ser recta que pasa por 0,0,1 y x, f de x, 0. Saben cómo calcular una recta que pasa por este punto y por este punto, ¿no? Intersectada con la esfera y esta es x cuadrada más y cuadrada con centro en un medio porque este es 1, ¿no? Entonces ves diámetro 1 más z menos un medio cuadrado igual a 1, ¿no? Digo no, un medio, que tiene radio un medio, sí. Un cuarto, porque es un medio al cuadrado. Ahí está. ¿No? Pueden cambiar el punto de intersección en vez de 1 que sea 2 y esto tenga radio 1, ¿no? Entonces, ¿saben cómo calcular esto? Saben cómo hacer esto, ¿no? Son puras cuentas. Entonces, debe haber seguramente alguna reducción que puedan hacer con geometría así como euclidiana y eso. Pero, pues es así. Entonces, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, todos saben cómo calcular esas cosas. Y si no, pues lo podemos ver en otro lado. ¿Sí? Sí. Va. Profe, ¿qué decía después del 0,01 y entre Ah, paréntesis X? intersectada o intersecta. Yo lo puedo borrar acá porque, a ver. Intersección. Arribita de eso, en el segundo paréntesis, es XF de X, Ah, sí. 0. XF de X. Ok. Ah, también, nada más un detalle rápido antes de pasar a lo de las animaciones. Es que, ¿se acuerdan que les había dicho que era f de x igual a c? Agarraba y mandaba a toda la recta a un punto, ¿no? La colapsaba en c acá, ¿no? Esto tiene un detalle ahí medio sutil teórico. Bueno, no teórico, pero un detalle de que esto es una descripción de cómo se transforma el dominio en la imagen, en f de x conjunto, ¿no? Pero como gráfica, por ejemplo, la gráfica de f va a ser x, los puntos que son f, f de x. En este caso van a ser x, c. Y x puede ser cualquier número, ¿no? Entonces puede ser -1, 2, 0, va de menos infinito a infinito. Entonces la gráfica de x, c va a seguir siendo
como un conjunto infinito, ¿no? Porque va a contener a todos estos puntos de aquí, que corresponden a estos puntos. Pero la imagen solo va a tener un punto, ¿no? Entonces, nada, es un detalle ahí como que vi que de repente que lo confundieron un poquito y nada más quería como aclarar eso. La diferencia entre gráfica e imagen, ¿no? Sí. Y ahora sí, si no hay más dudas, vamos a pasar a lo de las animaciones. Ok. Bueno. Si me deja compartir pantalla. Ok, sí. Pero sí, de verdad no hay más dudas. Mind blowing, sí, sí está muy mind blowing. Lo de la relatividad. A ver, déjame ver. Ahí está. Listo, ya. Voy. Apenas. Vámonos. A ver, primero voy a empezar por la animación. Apenas estoy aprendiendo cómo usar Mani. Lo descargué e instalé hace poco y este sería el video donde más cosas estuve aplicando. Pero bueno, eso sí, muy simple. Y bueno, quería mostrar aquí un poco el código que hice. Yo decidí usar VS Code. Anaconda no me gusta tanto, me gusta más Visual Studio. Sí. Y pues estoy usando una versión de Python que es la 3.99. De la paquetería Mani, from Mani, me import, pongo ahí el asterisco, la clase va a ser escena, yo le puedo poner el nombre que yo quiera en este caso, first exercise, primer ejercicio, y pues uso la definición construir, aparece, y luego hago dos textos, el primero es que llamo de 1. Perdón, este no corresponde, me equivoqué. Lo siento mucho. Este corresponde a otra animación. ¿Dónde lo dejé? Afapam. Una pequeña nota. ¿Saben qué? Bueno, obviamente no creo que no sepan, pero lo que dice from no sé qué import asterisco. Asterisco básicamente es una cosa que se llama un wildcard. O una carta, no sé cómo se traduce en español, carta salvaje, carta que, o sea, algo que puede escribir muchas cosas. Entonces, Muy básicamente, bien. por ejemplo, si le pones, por ejemplo, RM en la terminal es remover o borrar algo. Entonces le pones asterisco y dice borrar todo, ¿no? Entonces, básicamente asterisco significa todo, ¿no? Entonces, from manim import, asterisco significa importa todo lo que esté ahí, ¿no? Nada más como un detalle por aquí. Ahí. Ok. Ok. No sabía ese detalle, gracias. Pero bueno, aquí sí está. Lo que hace esta animación es que produzco aquí un texto, Ujú. uso la función text y luego uso círculo, cuadrado, triángulo y ya aquí en self pues es todo el proceso de animación. Primero escríbeme el texto, déjalo ahí por 3 segundos, luego desvanécelo, dibújame el triángulo, transforma el triángulo en un cuadrado, quita esa figura. Tengo que especificarle que me quites la figura porque de lo contrario me da un error. Porque lo que me pasaba mucho es que sí, me transformaba del triángulo al cuadrado, pero para la hora de querer transformarlo del cuadrado al círculo, Manin tenía un error que me dejaba, sí me transformaba el cuadrado en un círculo, pero dejaba el cuadrado. Era un cuadrado dentro de un círculo y yo no quería eso. Así que tuve que decirle que borrara todo y que después me dibujara después el cuadrado, lo transformara en el círculo y ya que el círculo que lo desvaneciera, que es lo que Sí. se ve en toda esta animación. Es bastante simple, apenas fue lo que pude hacer el día de ayer. Fue un poco engorroso instalarlo porque requiere
había bastantes videos que me daban respuestas un poco contradictorias. Si a alguien le interesa un poquito ver esto, pues está acá Manning. Yo aquí es donde consulto todo. Si quiero ver figuras y demás, tutoriales, ejemplos, referencias. Sí. Yo lo que he estado usando mucho era lo que son Mobjects. En este caso específicamente usé lo de geometría. ¿Dónde lo vi? Aquí está. Y ya fui buscando las funciones que yo iba requiriendo. Pero bueno, esto era un poco lo que quería enseñar y pues, bueno, pues aquí está. También, por cierto, aprovechando un poco, ya descargué también, encontré los PDFs de los libros que acaba de recomendar, el Visual Complex y los 4 pilares de geometría. Voy a ver si los puedo compartir en el grupo, Ujú. Sí. pero bueno, esto es un poco de lo que quería mostrar. Para instalarlo, yo lo que al final funcionó fue, me fui acá a Windows, porque es el que yo uso, y si mal no recuerdo usé una que era Chocolate. Bueno, es aquí lo que te dice, la forma más sencilla para poder instalarlo es usar una, no sé qué son exactamente, dependencias, extensiones. Eh, Me fui a Windows PowerShell Ujú. y lo ejecuté como administrador y bueno, seguí las instrucciones. Ujú. Et- pero bueno, eso me gustó bastante porque pues sí es como hacen las animaciones en el canal Tree Blue One Brown y creo que es un poquito más, mm, ¿cómo deciría? Se ve mejor que como se ve en GeoGebra para hacer varias animaciones. Sí, estoy de acuerdo. El único problema creo que con estas es que no son interactivas, ¿no? Entonces tienes que hacer como una escena y decir, de aquí se va esto y se va esto, ¿no? Pero sí se ve bastante bien. Sí, sí, de hecho sí es el principal problema que tienes. No, no puedes modificar los valores tan libremente. No, Ujú. no es como GeoGebra que literalmente tienes los deslizadores que te permiten modificar los valores de las ecuaciones como quieras. Aquí tienes Sí. que especificarlo todo. Pero bueno, creo que a cambio te da unas animaciones bastante amigables. Sí, están padres. De hecho, el canal se lo recomiendo mucho. Si maneja el inglés, les recomiendo un montón ese canal que dice, el de Three Blue One Brown, tiene un montón de cosas muy padres de matemáticas. Tiene series de una que se llama La esencia del álgebra lineal, que está bastante chida. Ahí sí luego se atoran en eso. Como, este, explica mucho como la geometría de las cosas. Y sí, bastante recomendable. Muy chido. Pero pues está muy bien. Y pues ya si es más animaciones, pues pues, igual compártelas, ¿no? Para que las Por veamos. supuesto. Sí, voy a estar. Ahorita, pues sí, estoy, como apenas estoy empezando, quiero hacer dibujos y figuras geométricas sencillas y ir manejando cómo hacer algunas demostraciones de la geometría moderna para ir aprendiendo cómo animar lo que son, pues sí, las figuras, las ecuaciones y el texto. De Ujú. hecho, también estuve investigando un poco y les, bueno, recomiendo un poco que se vayan acá a, ¿cómo se llama esto? Eh, ay, aquí está. Me fui a la documentación de Python para ver un poco de tutoriales y canvas. Está. Eh, para ver cómo hacer texto y demás, mm, etcétera. Cosas que habíamos visto así en las primeras clases, pero que me gustó un poco repasar y que me han sido bastante útiles para manejar mejor el programa. Sí, También, vale si la pena. quieren. Sí, sí, sí. Sí, vale la pena. Y está bueno que está en español también, ¿no? Para que ahí no haya problemas con eso. Y pues, está muy bien. Bueno, bueno. Y pues eso creo que ya un poco más podría decir. Es todo. Va, pues muy bien. Está muy, muy padre. Y pues ya sabes, ¿no? Si puedes hacer como igual alguna cosilla ahí del curso o así, pues ya sabes, ¿no? Igual puedes mandar a Efra para considerarlo para puntillos extra. Y también si hacen algo padre, pues ya saben, lo pueden compartir, pueden hacer un video explicando cómo lo hicieron para que sus compañeros lo puedan hacer también.
Y pues ya, muy bien. Ahora para terminar, pues si no hay dudas, los dejo ir ya. Si tienen dudas, pues ya saben, ¿no? Pero pues si no, ya. Ahí se ven. Profe, yo estaba haciendo unos ejercicios de la tarea que nos dejó en GeoGebra, que dijo que graficáramos algunos incisos y también iban para puntos extra. ¿Lo tengo que hacer en un video o solo puedo hacer los documentos y enviarlos? Mm, ¿Puedes hacer los documentos? A ver, ¿qué pasa? A ver, ahorita te contesto, Aileen. Pues, manda la sesión de GeoGebra y si puedes hacer un videín, si no, voy a decirle a Efra chance si se puede hacer una especie de videollamada súper cortita para que nos digas, mira, hice esto y esto y esto y esto, y digamos, hagamos un par de preguntas y ya, digamos, ok, ya, listo, ¿no? Ok, Sí, voy a comentar a Efra eso. va, gracias, profe. No, ¿de qué? Ahora sí, Aileen, trataría la recta que pase por los puntos. La recta esta, ¿te refieres a la proyección estereográfica del final? ¿La de la esfera? Ok. Trataría la recta que pase. Ok, si quieren lo checamos un poquito más. Voy a compartir pantalla. Ok, entonces vamos a tener Ay, que tengo una alergia. Pero ok, entonces recta que pasa por 0,0,1 y esto. Entonces vamos a tener una recta que su posición, digamos, su punto de inicial le va a ser, vamos a ver una L de t más un t por el vector director. Entonces el vector director va a ser, digamos, este menos este, ¿no? Este vector menos este vector. Entonces vamos a tener x, f de x, menos 1, ¿no? Y esto va a ser igual a t de x, t de f de x, 1 menos t, ¿no? Entonces la pregunta es, pues ya tienen eso, ¿no? Y pueden hacer la proyección así, pueden empezar desde el círculo, entonces si tienen como un punto en el círculo pueden cambiarlo por esta cosa, que también es otra forma de hacerlo, calcular cuando es de 0 y así. Y aquí tendrán que calcular un punto t tal que este punto cumpla esta ecuación acá, ¿no? O sea que t cuadrada x cuadrada más t cuadrada f de x cuadrada, f cuadrada de x, ¿verdad? Más 1 menos t menos un medio cuadrado sea igual a un cuarto, ¿no? Entonces esto lo podemos escribir una vez como un medio menos t cuadrada, ¿no? Entonces pues va a ser t cuadrada x cuadrada más t cuadrada f cuadrada de x más un cuarto menos 2 por este es 2t, ¿no? Menos 2t más t cuadrado igual a un cuarto. Esos cancelan. Todo está multiplicado por t, entonces podemos quitar un t. Y nos queda t x cuadrada más t f cuadrada de x
menos 2 más t, ¿no? Entonces, x y f de x son como ya dadas, o sea, ya saben cuál es eso. X y f de x lo pueden variar. Y ya pueden despejar t, ¿no? Va a ser t. Va a ser igual a 2 sobre x cuadrada más f cuadrada de x. A ver, no esperen. Esto se pasa restando. No, el 2 se pasa acá, es más 2. Luego, no, sí, factorizamos el más 1, creo que va a ser. No sé si esto está, no me acuerdo si esto está bien, pero básicamente el procedimiento es el mismo, ¿no? Entonces, digo, ahorita no les diría como, sí, esta es la fórmula, porque no recuerdo si era o no era este t. Pero básicamente van a poder hacer esto o empezar con un punto en el círculo, hacer este mismo procedimiento y encontrar, ahí van a básicamente querer encontrar cuándo esto es igual a 0, ¿no? Entonces les va a dar, por ejemplo, coseno de x. Bueno, las ecuaciones estas del círculo, coseno por seno, y luego coseno, ¿no? Van a hacer esto, les va a dar un resultado acá. Entonces les digo, no me acuerdo si esto es el t que tiene que dar, pero ese es el procedimiento. ¿Sí? Entonces ahí lo pueden checar ustedes. Bueno, más o menos. Yo sé que no es como una respuesta 100% satisfactoria, pero es, ok, sí. Sí va. Sí, el procedimiento, pues igual, o sea, igual lo pueden checar, por ejemplo, en GeoGebra y eso, para ver que de hecho sí les dé como puntos en la esfera, ¿no? Va. ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Dudas de pedales? No, no es cierto, no. No, si no tienen dudas, ya se pueden ir, ¿eh? Pues bye, profe, nos vemos. Bye. Hasta luego.